Desde los registros más antiguos de la historia de la humanidad, una figura religiosa ha cruzado fronteras, culturas y lenguas, la imagen de una madre divina sosteniendo a su hijo en brazos. Esta representación, que transmite ternura y espiritualidad, está vinculada a la maternidad sagrada y a la protección celestial, y ha perdurado a lo largo de los siglos en diversas civilizaciones. Dentro del catolicismo, María es exaltada como la Reina del Cielo, la madre que sostiene al niño Jesús, el Salvador prometido. Sin embargo, esta venerada imagen en la devoción católica no es exclusiva ni original. Mucho antes de Cristo, en la antigua Babilonia, Semiramis era representada con el pequeño Tamuz en brazos. En Sumeria, la Madre Celestial recibía el nombre de Nana. En Egipto, la diosa Isis sostenía al joven Horus. En la antigua China, la Madre Celestial era conocida como Sinu, la Santa Madre protectora y dadora de vida. Entre los pueblos germanos, Herta era venerada como la Virgen Madre con su Hijo Divino. En las creencias de los druidas celtas, la figura de la Virgo Paritura anunciaba el nacimiento de un hijo sagrado. En la India, Indrani era mostrada con su Hijo Divino. En la mitología griega se le llamaba Afrodita. En Roma era conocida como Venus o Fortuna, y entre los etruscos se le llamaba Nutria. Estas similitudes culturales, a pesar de estar separadas por siglos y continentes, nos llevan a cuestionarnos cómo una práctica religiosa nacida en la antigua Mesopotamia logró infiltrarse en el cristianismo. ¿Es la veneración mariana dentro del catolicismo un verdadero tributo a la Madre de Jesús, o es una adaptación encubierta de antiguos cultos paganos a la diosa madre? En este documental, desvelaremos el oscuro origen de la diosa madre, su profunda influencia en el desarrollo del culto mariano y cómo esta figura ancestral, lejos de representar una fe genuina, ha contaminado el mensaje puro del Evangelio, introduciendo prácticas idolátricas. ¿Crees que la imagen de María sosteniendo al niño Jesús tiene raíces en antiguas prácticas paganas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber tu punto de vista. El desconocimiento de la palabra de Dios ha llevado a millones a aceptar prácticas que, lejos de tener un fundamento bíblico, provienen de religiones paganas. La costumbre de venerar la figura de una madre con su hijo en brazos ha sido adoptada en muchas tradiciones cristianas sin un análisis profundo de su origen y significado. Un ejemplo destacado de cómo el paganismo babilónico ha perdurado hasta nuestros días se refleja en la forma en que la Iglesia romana creó el culto a María para sustituir el antiguo culto a la diosa madre de Babilonia. Desde los albores de la civilización, la adoración de una diosa madre y su hijo ha sido una constante en muchas culturas. En Babilonia, Semiramis y su hijo Tamuz eran reverenciados como deidades. En Egipto, Isis y Horus simbolizaban la misma imagen sagrada. En Grecia se rendía culto a Cibeles y Atis. Esta devoción ha persistido a lo largo de la historia, encontrando su eco en la veneración a la Virgen María bajo diversas advocaciones. Ahora bien, profundicemos en los orígenes del culto a Semiramis y Tamuz, donde todo comenzó. La historia de Semiramis está envuelta en leyendas y relatos que mezclan hechos históricos con elementos mitológicos. Se dice que Semiramis fue una reina babilónica de gran belleza e inteligencia, casada con Nimrod, un personaje clave en la narrativa bíblica de Babel. Nimrod es mencionado en el libro de Génesis, capítulo 10, versículos 8 al 10, como un poderoso cazador y fundador de ciudades, incluida Babel. Su nombre está asociado a la rebelión contra Dios y la construcción de la Torre de Babel, que simbolizaba el intento humano de alcanzar el cielo sin ayuda divina. Cuando Nimrod murió, Semiramis no solo asumió el poder, sino que también ideó una forma de consolidar su autoridad espiritual sobre el pueblo. Proclamó que su esposo no había muerto realmente, sino que se había transformado en un dios cuyo espíritu habitaba en su hijo recién nacido, Tamuz. Así, Tamuz fue presentado como la reencarnación de Nimrod, un ser divino destinado a gobernar y traer salvación. Este concepto de un hijo divino nacido de una madre especial sentó las bases de un culto religioso que perduró durante siglos. El historiador Alexander Hislop, en su obra de Tu Babylons, sostiene que este sistema religioso se convirtió en la base de muchas prácticas idólatras posteriores. Según Hislop, el culto a la diosa madre y su hijo en Babilonia sirvió de modelo para otros sistemas religiosos en el mundo antiguo, desde Egipto hasta la India. Tamuz era adorado como un dios de la fertilidad, la vegetación y el renacimiento, destacando su muerte y resurrección anual, que simbolizaba el ciclo natural donde las cosechas mueren en invierno y renacen en primavera. En la religión babilónica, se creía que Tamuz descendía al inframundo cada año, provocando tristeza y desolación en la tierra. Durante este tiempo, su madre y consorte, Semiramis, asociada en algunos relatos con la diosa Istar, lloraba su muerte y emprendía un viaje al inframundo para recuperarlo.
Este ciclo de muerte y renacimiento simbolizaba la renovación de la vida y se celebraba con rituales que incluían lamentos, ayunos y, posteriormente, festividades alegres cuando Tamuz regresaba a la vida. El profeta Ezequiel hace referencia a este culto en su visión del Templo de Jerusalén. En el capítulo 8, verso 14 del libro de Ezequiel, leemos: «Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz». Esta mención bíblica demuestra que el culto a Tamuz no se limitó a Babilonia, sino que también influyó en el pueblo de Israel, llevándolos a prácticas idolátricas condenadas por Dios. El arqueólogo Samuel Noah Kramer, en su libro History Begins at Same, sostiene que los mitos en torno a Tamuz y su descenso al inframundo representan una de las narrativas religiosas más antiguas sobre la muerte y resurrección de una deidad. Este patrón, que ha perdurado en diversas culturas posteriores, se estableció como uno de los primeros relatos de muerte y renacimiento divino. Los estudios realizados sobre tablillas cuneiformes han facilitado una comprensión más profunda del contexto religioso mesopotámico. Con el tiempo, Semiramis fue deificada y se fusionó con otras deidades babilónicas, como Istar, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Su figura como madre del dios Salvador se convirtió en un arquetipo repetido en distintas culturas, donde se la representaba con una corona de estrellas, sosteniendo a su hijo en brazos. Esta iconografía más tarde se replicaría en otras civilizaciones. Istar, identificada con Semiramis, jugó un papel clave en las festividades de primavera, que incluían rituales de fertilidad y sacrificios en honor a Tamuz. Algunos investigadores plantean que estos rituales relacionados con la diosa Istar podrían haber influido en las prácticas posteriores de veneración a una madre divina con un hijo redentor. El historiador de las religiones Mircea Eliade, en su obra de Sacred and the Profane, argumenta que el arquetipo de la diosa madre con su hijo divino no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una estructura recurrente en la historia de las creencias humanas. Este análisis refuerza la hipótesis de que el culto babilónico dejó una huella perdurable. El culto a Semiramis y Tamuz se difundió hacia otras civilizaciones gracias a los babilonios y sus sucesores, los asirios. A lo largo del tiempo, estos elementos de adoración se adaptaron y adquirieron nuevos nombres en otras culturas, pero la esencia del mito permaneció intacta: una diosa madre con su hijo divino, cuya muerte y resurrección traían esperanza al pueblo. Este sistema de culto también tuvo repercusiones políticas, ya que sacerdotes y gobernantes utilizaban estas creencias para consolidar su poder sobre la población. La figura de la madre y su hijo servía para conectar al pueblo con lo divino, ofreciendo una narrativa de protección y salvación que incentivaba la devoción y el control religioso. Aunque Babilonia fue conquistada por los persas en el año 539 a.C., sus creencias religiosas no desaparecieron. El culto a la diosa madre y su hijo persistió bajo diversas formas, influyendo en los pueblos que heredaron sus tradiciones. En Egipto, el culto a la diosa madre y su hijo se manifestó a través de Isis y Horus, convirtiéndose en una de las devociones más poderosas y duraderas. Esta tradición no solo se arraigó en el Valle del Nilo, sino que también se expandió al mundo helenístico y romano. Para entender completamente su significado, es fundamental explorar cómo esta tradición se desarrolló en Egipto y si existieron conexiones con las antiguas creencias babilónicas. Isis fue una de las deidades más veneradas de Egipto, asociada con la maternidad, la magia y la protección. Su historia está estrechamente ligada a la de su esposo Osiris y su hijo Horus, en un relato con implicaciones tanto religiosas como políticas. Según la mitología egipcia, Osiris, legítimo rey de Egipto, fue asesinado y desmembrado por su hermano Set, quien usurpó el trono. Isis, en su rol de esposa devota, emprendió una incansable búsqueda para reunir los restos de Osiris, y mediante sus poderes mágicos, logró concebir a Horus, el legítimo heredero al trono. Durante la infancia de Horus, Isis lo protegió de los intentos de Set por destruirlo, ocultándolo en los pantanos del delta del Nilo hasta que fue lo suficientemente fuerte para reclamar su derecho. Este relato no solo legitimaba la monarquía egipcia, sino que también establecía a Isis como la madre divina por excelencia, protectora de su hijo y de los faraones, considerados encarnaciones de Horus en la tierra. Las representaciones de Isis amamantando a Horus son comunes en templos y estatuas, destacando su papel como madre nutricia y guardiana del futuro rey. Con el tiempo, el culto a Isis creció tanto que trascendió la religión egipcia y se convirtió en un fenómeno internacional, especialmente en la era helenística y romana. En la cultura griega, el culto a la diosa madre y su hijo divino adoptó diversas expresiones, reflejando paralelismos con las tradiciones de Mesopotamia y Egipto. Entre las figuras más destacadas que encarnaron este arquetipo están Rea y Zeus, Deméter y Perséfone, así como el culto a Cibeles y Atis.
Rea, reconocida como la madre de los dioses según la teogonía de Hesíodo, simboliza una de las primeras manifestaciones de la Gran Madre en Grecia. Aunque en la mitología griega su rol es más pasivo, cediendo protagonismo a su hijo Zeus, este culto muestra cómo la figura de la Madre Divina se adaptó en Grecia, adquiriendo características distintas respecto a sus predecesores en Mesopotamia y Egipto. Otro ejemplo relevante es el culto a Deméter y Perséfone, que, aunque representa una relación madre-hija en lugar de madre-hijo, mantiene el simbolismo de regeneración y fertilidad similar al de Istar y Tamuz o Isis y Horus. Según el investigador Martin Nilsson, en su obra de Minoan Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion, Deméter conserva muchos atributos de las antiguas diosas madres del Mediterráneo oriental, pero su culto toma una dimensión agrícola única en los misterios de Eleusis. Estos rituales eleusinos prometían la renovación de la vida y una existencia más allá de la muerte a sus iniciados, reflejando conceptos de renacimiento similares a los encontrados en Egipto y Mesopotamia. Uno de los paralelismos más evidentes con el culto a la diosa madre y su hijo en otras culturas es el de Cibeles y Atis. Cibeles, originaria de Frigia, fue incorporada a la religión griega y, posteriormente, al mundo romano como la Magna Mater. En la cultura romana, el culto a la diosa madre y su hijo divino adquirió la forma de veneración hacia la Magna Mater, fusionando las influencias de la religión frigia con la tradición romana. Esta devoción se estableció de manera formal en el año 204 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, cuando Roma, tras consultar los libros sibilinos, recibió la indicación de traer a la diosa desde Pessinus, en Asia Menor. Su piedra negra sagrada fue trasladada a Roma y se le otorgó un templo en el Monte Palatino, marcando su integración en el panteón romano. Como destaca Jaime Alvar, el culto a la Magna Mater fue absorbido por la religión estatal romana bajo el control del Senado, garantizando así su legitimidad y protección. Atis, el joven amante de la diosa, simbolizaba el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Según el mito, su destino trágico lo llevó a la locura y a la automutilación, seguida de su fallecimiento. Sin embargo, Cibeles intervino para devolverle la vida en una forma espiritual. Esta narrativa se convirtió en el eje de las festividades llamadas Hilaria, celebradas del 15 al 27 de marzo, donde los devotos conmemoraban la muerte de Atis en el Día de la Sangre, 24 de marzo, cuando sacerdotes llamados Galli practicaban la autoflagelación e incluso la castración en honor al dios. Al día siguiente, su resurrección era celebrada con alegría. Franz Cumont subraya que la historia de Atis y Cibeles en Roma preservó los elementos fundamentales del mito frigio, pero fue reinterpretada según el contexto religioso romano. Este culto refleja mitologías previas como las de Istar y Tamuz en Mesopotamia o Isis y Horus en Egipto, perpetuando el simbolismo de fertilidad y regeneración que aseguró su permanencia en la espiritualidad romana. Jan Bremer señala que la teología del renacimiento de este culto influyó en los misterios cristianos, lo que sugiere que la imagen de la diosa madre con su hijo divino perduró en las creencias religiosas posteriores. Así, la Magna Mater y Atis se transformaron en una manifestación romana de un arquetipo universal que evolucionó sin perder su esencia a lo largo del tiempo. El culto a la diosa madre y su hijo divino ha sido un fenómeno religioso presente en diversas civilizaciones antiguas. Desde las primeras sociedades agrícolas hasta los grandes imperios de la antigüedad, la figura de la madre con su hijo simbolizó fertilidad, protección y renacimiento, reflejando una estructura mitológica común en culturas separadas por vastas distancias geográficas. En la antigua China, la diosa madre era conocida como Xing Mu, que se traduce como Santa Madre. Se la representaba con un niño en brazos, rodeada por un halo de luz que resaltaba su carácter divino y su rol protector de la humanidad. Su culto estaba asociado a la misericordia y la compasión, y sus templos eran considerados lugares de refugio y oración para aquellos que buscaban guía espiritual y sanación. Entre los pueblos germanos, la diosa madre era llamada Herta. Era venerada como una virgen que llevaba un niño en brazos, destacando su pureza y su conexión con la vida y la naturaleza. Algunas representaciones muestran a Herta emergiendo de un lago sagrado, lo que sugiere un vínculo con las aguas primordiales y el renacimiento. En las tradiciones escandinavas, existía una figura similar bajo el nombre de Disa. En las representaciones, Disa aparecía con un niño en brazos, reafirmando el concepto de maternidad sagrada. En la mitología nórdica, esta figura estaba relacionada con la abundancia y la protección familiar, valores fundamentales en las sociedades tribales de la región. En la India, el concepto de la Madre Divina con su hijo también estaba presente en el culto a Indrani, esposa de Indra, el rey de los dioses védicos. Indrani era representada con un niño en brazos, simbolizando la maternidad sagrada dentro de la mitología hindú. Más tarde,
Esta tradición se perpetuó en la figura de Devaki y Krishna, donde Devaki, madre del dios Krishna, era mostrada sosteniendo a su hijo divino, consolidándose como un arquetipo de la maternidad divina en la tradición hindú. En la tradición de los druidas, sacerdotes de la religión celta en Europa occidental, se veneraba a una figura conocida como Virgo Paritura, cuyo nombre significa la Virgen que dará a luz. Esta deidad era considerada la madre del futuro Salvador del mundo, lo que sugiere una concepción profética de la divinidad materna en la tradición celta. Un autor antiguo, citado en estudios de religiones comparadas, afirma que, sin importar el nombre o el lugar de adoración, la diosa madre era considerada la esposa de Baal, la reina virgen del cielo que dio fruto sin haber concebido. Esta afirmación resalta que, a lo largo de distintas culturas, la figura de la diosa madre estuvo vinculada a la fertilidad y al misterio de la concepción divina. Como podemos observar, el arquetipo de la Madre Divina y su Hijo es una constante que atraviesa múltiples civilizaciones, reflejando una estructura religiosa común que ha evolucionado pero que conserva su esencia a través del tiempo y el espacio. Queridos oyentes, el culto a la diosa Madre y su Hijo Divino ha sido una constante en las religiones del mundo antiguo, evolucionando y adaptándose a distintas culturas, pero manteniendo siempre su esencia fundamental, la idolatría. Sin embargo, la adopción de la figura de María y su Hijo dentro del catolicismo, tanto en su representación visual como en su dimensión devocional, tiene raíces que combinan la tradición cristiana con influencias culturales previas. En los primeros tiempos del cristianismo, María fue reconocida como la Madre de Jesús y considerada bienaventurada. No obstante, con el paso de los siglos, su imagen comenzó a transformarse, asimilando características que evocaban antiguas representaciones de diosas madres con sus hijos en brazos. A medida que la Iglesia se expandía en un contexto cultural impregnado de religiones paganas, se encontró con cultos maternales como el de Isis y Horus en Egipto, Cibeles y Atis en Roma, e incluso Astarte en el cercano Oriente. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, la figura de María empezó a recibir títulos y atributos que, en algunos casos, recuerdan a esos antiguos cultos. Por ejemplo, en el Concilio de Efeso del año 431 después de Cristo, se le otorgó oficialmente el título de Theotokos, Madre de Dios, consolidando su papel en la devoción popular. El problema no radica en María como persona, ya que en las Escrituras se la presenta como una sierva humilde y fiel, sino en la forma en que la tradición católica ha desarrollado una veneración que en ciertos casos la coloca en un nivel de mediación entre Dios y los hombres, lo que contradice lo que enseña la Biblia en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Incluso Martín Lutero, que inicialmente tenía devoción hacia María, rechazó su adoración más tarde. En su comentario sobre Gálatas, enfatizó que María no debía ser vista como mediadora, sino únicamente como una criatura de Dios. A pesar de ello, la devoción mariana en el catolicismo continuó fortalecida por las llamadas apariciones marianas, las oraciones como el Rosario y los dogmas como la Inmaculada Concepción 1854 y la Asunción 1950, que carecen de un respaldo explícito en las Escrituras. La cuestión central es, ¿se ha desplazado a Cristo en la fe de algunos creyentes debido a la exaltación de María? En muchos sectores del catolicismo, la devoción mariana es tan prominente que podría parecer que María es el centro de la fe, en lugar de Cristo. Las oraciones dirigidas a ella, las procesiones y títulos como Reina del Cielo, un título que en Jeremías 7:18 se relaciona con prácticas idolátricas, generan cuestionamientos sobre si la figura mariana realmente corresponde a la María bíblica o es una versión influenciada por creencias anteriores. Queremos aclarar que la María presentada en el catolicismo no es la misma que la María de la Biblia, así como el Jesús del catolicismo no refleja plenamente al Jesús de las Escrituras. La Biblia presenta a María como una mujer humilde y temerosa de Dios, no como mediadora ni figura exaltada al nivel de divinidad. Asimismo, el Jesús del catolicismo a menudo se representa de maneras que no reflejan al Cristo bíblico, el único mediador y salvador, cuya obra redentora es suficiente para la salvación sin necesidad de intercesores adicionales. La imagen de María con el niño Jesús, tan común en el catolicismo, guarda conexiones históricas con figuras maternales de antiguos cultos paganos. La verdadera pregunta no es si María merece respeto, sino si la forma en que se la venera hoy mantiene la centralidad de Cristo o la ha desplazado en la fe de muchos creyentes. Cuando la tradición prevalece sobre la revelación bíblica, el resultado es una fe contaminada. John MacArthur advierte que cualquier cosa que disminuya la obra y la gloria de Cristo es una distorsión del Evangelio. La veneración mariana ha dado lugar a prácticas como la mediación de María y su supuesto papel en la salvación, conceptos que no tienen respaldo bíblico.
El apóstol Pablo exhorta en Colosenses 2:8, «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». La única forma de evitar el engaño es aferrarnos a la verdad de las Escrituras y no a tradiciones humanas. Hoy, a la luz de la Biblia, es momento de reflexionar sobre si la imagen de María con el niño representa realmente el mensaje del Evangelio o si es un reflejo de antiguas prácticas idolátricas. Lo que descubramos puede desafiar nuestras creencias más profundas, pero la verdad de Dios siempre prevalecerá. Así concluye este video. Esperamos que este análisis haya sido útil para comprender mejor la diferencia entre la María bíblica y la figura mariana exaltada en el catolicismo, así como para reafirmar la centralidad de Cristo según las Escrituras. Nuestro deseo es que cada uno profundice en la verdad de la palabra de Dios y evalúe toda enseñanza a la luz de la Biblia. Si este contenido te ha sido de ayuda, te invitamos a seguir explorando con nosotros más temas de fe y doctrina. Nos vemos en el próximo video.